El tema del que voy a hablar hoy es muy sencillo. Hoy quiero motivarles a seguir memorizando las Escrituras. Si yo pusiera un pizarrón blanco aquí, hiciera una lluvia de ideas, díganme ustedes las razones por las que es bueno memorizar versículos, hubiéramos llenado el pizarrón seguramente con muchas ideas. Pero ¿qué tal si le preguntamos a Dios, ¿tú por qué crees, Señor, que es bueno para nosotros memorizar la Biblia? Así que con esa pregunta en mente, vamos a ir a la Escritura y vamos a encontrar unas pocas respuestas entre muchas razones por las que es beneficioso memorizar versículos. Y mi objetivo es motivarles a que sigan memorizando versículos de la Biblia cuando vean los beneficios que esto nos traduce. Y quiero empezar invitándolos a que busquen en sus Biblias el Salmo 103, por favor. En el Antiguo Testamento, el Salmo 103, justo a la mitad de la Biblia, más o menos. El Salmo 103. Y la pregunta que vamos a contestar es, ¿por qué es bueno memorizar versículos a la luz de algunos versículos? Según Dios, ¿por qué es bueno memorizar versículos? Salmo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Fíjense el versículo 2 lo que está diciendo aquí. El salmista, el que escribió este salmo, que es David, según el título del salmo, dice himno de alabanza, Salmo de David. ¿A quién le está hablando él? Bendice alma mía. David le está hablando a su propio corazón. ¿Observan eso? Como cuando tú te paras en el espejo y le dices, qué chulo te ves condenadote, ¿verdad? ¿Alguna vez hiciste esto? Bueno, eso es más medio raro, ¿no? Eso. Pero David aquí se para y le empieza a hablar a su propia alma. Y le dice a su alma, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, su santo nombre, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí la pregunta que hago es, ¿cuáles beneficios? ¿Tú sabes qué cosas buenas ha hecho Dios por ti? Hay dos formas de responder esta pregunta. Lo que tú crees que Él ha hecho por ti y lo que Él dice que ha hecho por ti. Todo lo bueno que nos pasa en la vida realmente viene de Dios, porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1 dice eso. Pero es mucho más seguro cuando vamos y encontramos en la Biblia las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Imagínate que Dios ha hecho cosas por ti y tú ni siquiera lo sabes. Qué triste, ¿no? Qué triste que Dios, por ejemplo, hubiera perdonado tus pecados y tú no lo supieras y estás viviendo una vida llena de culpabilidad. Porque no sabes que Dios te ha perdonado o lo olvidaste. Pero cuando lo recuerdas, ¿qué diferencia? Bueno, por ejemplo, dice el Salmo en el versículo 3, Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Qué significa iniquidad? Es otra manera de decir pecado. Específicamente, iniquidad en la Biblia significa quebrar los 10 mandamientos. Entonces, Él es el que perdona tus iniquidades. ¿Qué estaba reconociendo David con eso? Que Él había quebrantado los mandamientos. Pero también está recordando que Él ha sido perdonado y que Dios lo sigue perdonando. ¿No debería ser una diferencia saber que Dios sigue perdonando nuestros pecados? Bueno, a ustedes no, pero a nosotros los que seguimos pecando, sí hace una gran diferencia saber que Dios no se da por vencido con nosotros, que Él sigue perdonando nuestras iniquidades. ¡Qué alivio! Al menos así me siento, y qué alivio, qué alegría recordar este beneficio, especialmente en tiempos de dificultad. Cuando uno se siente desanimado, uno siente que uno no es el hijo de Dios que debería de ser, cuando uno no es el esposo que debería de ser, cuando uno no es el padre que debería de ser, cuando uno no es el hermano que debería de ser. Pero Dios no se ha dado por vencido contigo. Si tú te humillas, te arrepientes, está dispuesto a volverte a perdonar. Qué alivio recordar esa promesa. El versículo que sigue dice, el que sana todas tus enfermedades. ¿Qué me dice con esto? Que Dios no me ignora cuando estoy enfermo, que Él sabe de mi necesidad y hasta Él la puede curar si es su voluntad. A veces que Dios nos cura
inmediatamente de forma sobrenatural. Y hay veces que Dios nos cura a través del proceso terapéutico, es decir, yendo al médico y tomando la medicina o haciendo la terapia. Y hay otras veces que Dios se tarda en curarnos por alguna razón soberana, pero Él promete estar con nosotros y darnos su gracia en el proceso que se tarde. Pero Él sana nuestras enfermedades. Dios ha sanado tus enfermedades. ¿Cómo lo sabes, Luis? Porque aquí estás, todavía no mueres, ¿verdad? Muchas enfermedades Dios las curó. Y es bueno recordar eso, que hay promesas. 4, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Y yo podría seguir leyendo, pero memorizamos versículos para recordar las promesas de Dios, especialmente en tiempos de dificultad. ¿No vas a pasar por tiempos de dificultad? ¿No necesitas recordar las promesas de Dios para ti en tiempos de dificultad? Por eso memorizamos. Para poder decir como el salmista, no olvides ninguno de sus beneficios. Hubo un periodo de mi vida cristiana donde yo pasé por depresión, pero yo no lo sabía porque yo no creía en la depresión. Pero yo estaba deprimido, pero yo no lo sabía. ¿Por qué? Porque yo no lo admitía. Pero yo me sentía mal, me sentía triste todo el tiempo. No me gustaba estar con las personas, quería estar solo, estaba muy triste, pero no admitía que eran signos de depresión, y esto duró por un tiempo largo de mi vida. Y mi esposa un día me dijo, tú estás deprimido. Y yo obviamente lo negué, ¿verdad? Dije, no es cierto. Pero yo me di cuenta, después me puse a informarme y me di cuenta que sí. ¿Saben cómo salí de ese pozo? Tomé el libro de los Salmos, me compré un cuaderno y me arrodillé en las mañanas temprano. Especialmente hacía esto los domingos porque en esa etapa de mi vida yo trabajaba muy temprano. Entraba a las 6 de la mañana, entonces me tenía que ir antes que esa hora a mi trabajo, y obviamente a veces era muy temprano para mí. Pero lo que sí no fallaba eran sábados y domingos. Me levantaba temprano. En ese tiempo nuestros hijos eran niños y se levantaban más tarde los domingos. La iglesia a la que íbamos en ese tiempo, yo no era el pastor, yo nada más era un líder. Así que la iglesia tenía los servicios a la 1 de la tarde. Teníamos tiempo para levantarnos tarde. Pero yo me levantaba temprano. Teníamos un cuarto vacío con una cama para huéspedes. Yo me arrodillaba, abría mi Biblia y compré ese cuaderno y empecé a leer los Salmos. Y yo le decía, Señor, muéstrame en tu palabra las cosas buenas que tú has prometido para mí. Y lo empecé a leer, y cada versículo que encontraba con una promesa, lo anotaba, y lo anotaba. Y después que lo anotaba, oraba. Le decía, Señor, gracias porque tú eres el que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias. Tú lo dices aquí y yo lo creo. Y así lo hice semana tras semana, tras semana, tras semana. Yo tengo ese cuaderno todavía. Al final de que leí el libro de los Salmos, haciendo esto, buscando las promesas que Dios había dado a mi vida y orando por ellas, la depresión se había ido. Aprendí muchas promesas que Dios usa para sostener nuestras vidas en tiempos de dificultad. Tú no quieres perder eso. No siempre vas a poder tener una Biblia a tu alcance, pero si memorizas versículos en los tiempos de necesidad, lo vas a lograr. Ahora les voy a dar un ejemplo. Mucha gente aquí en Estados Unidos y en todo el mundo sufre de ataques de ansiedad. ¿Han oído eso? Ataques de ansiedad. Y ahí andan con la bolsita de papel que les dan porque eso es lo que les dan en el hospital, para que respiren y se regule la... Ahora yo les voy a mostrar cómo Dios lidia con la ansiedad. Vayan a Filipenses 4 conmigo. Ese es un segundo ejemplo por qué memorizar versículos es de beneficio para el cristiano. El primero, ya dije, para recordar promesas de Dios en tiempos difíciles. Ahora voy a dar un ejemplo muy específico. Filipenses 4. En Filipenses 4, versículo 6, Dios nos dice
cómo se lidia con la ansiedad bíblicamente. En lugar de darte Dios una bolsita de papel, Dios te da otro regalo. Y observen cuál es. Versículo 6, Filipenses 4:6. Por nada estén afanosos. Esa palabra afanoso significa preocupado, ansioso. ¿Ok? Dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Observan eso? Así que en lugar de una bolsita de papel para hacer ejercicios de respiración, Pablo nos dice que cuando estemos ansiosos, ores. Ora. Dile a Dios tu preocupación. Dile a Dios lo que te atormenta. Dile a Dios lo que te preocupa. Preséntale a Dios tu súplica, tu petición delante de Él. Pero además dice, con acciones de gracias. ¿Cómo vas a dar gracias si estás ansioso? Te preguntarás. Pues ejerciendo fe. ¿Cómo fe? Confiando en que Él te mostrará la salida. Confiando que Él no te va a dejar ni te desamparará. Que Él estará todos los días contigo hasta el fin del mundo. Dice la promesa, ¿no es cierto? Entonces, ora, Señor, yo me siento preocupado, yo me siento preocupada, tengo ansiedad, no sé qué hacer. Ayúdame. Te doy gracias porque tú estás conmigo. Te doy gracias porque tú permites esto y esto no es más grande que yo. Te doy gracias. Y empiezas a orar. Yo te pido, Señor, que me ayudes, y le pones a Dios tu petición, le das a conocer tu angustia y le empiezas a dar gracias. Y era aquí la promesa que se nos hace. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, ahora fíjense bien el consejo que agrega en el versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto, ¿qué dice? Mediten. Ahora, acuérdense que la Biblia se estudia en su contexto. Versículo 6, por nada estén afanosos, ansiosos, preocupados, sino eleven oraciones a Dios. Dios promete darles paz, pero ustedes además tienen que pensar, tienen que elegir en qué van a pensar. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de alabanza, si tiene algo de virtud, en eso mediten, o como dice Reina Valera, en eso piensen. ¿Por qué es bueno memorizar versículos? Para vencer la ansiedad. Porque a través de los versículos memorizados, Dios nos da algo bueno en qué pensar. ¿Qué mejor, qué más puro, qué más bueno, qué más digno que la misma palabra de Dios en lo que tengo que pensar? En lugar de estar ahí comiéndome las uñas y hasta los dedos, ¿cómo voy a pagar la renta? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir del apuro? Entonces empiezo a recordar las promesas de la Biblia. En lugar de estar piense y piense en lo que va a pasar malo, empiezo a meditar en algo puro, en algo bueno, en algo justo, en un versículo, en una promesa de Dios. Dice Hebreos 13:5, sean sus costumbres sin avaricia, porque Él ha prometido, nunca los dejaré ni los desampararé. O el Salmo dice, nunca he visto un justo desamparado y en su descendencia mendigando pan. Entonces yo me empiezo a acordar estos versículos y en lugar de estar consumido por la preocupación, por la ansiedad, empiezo a tener confianza en las promesas de Dios. Y la ansiedad y la preocupación son vencidas porque la victoria está en la mente, en lo que tú piensas. Así que meditando en los versículos que ya has memorizado, puedes vencer la ansiedad, por citar otro de los ejemplos. Otra razón que quiero mencionar por qué es bueno meditar y memorizar versículos de la Biblia está en el Salmo 119, regresando a los Salmos.
Salmo 119, 98. Dice en ese versículo, Salmo 119, dice: tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Hermanos, ¿cómo los mandamientos de Dios podrían ser tuyos para siempre? ¿Cómo crees? Memorizándolos, ¿verdad? Hay un versículo de Deuteronomio que dice que estas cosas, estas palabras que yo te mando hoy, las grabarás, las escribirás en las tablas de tu corazón. Así dice la Biblia. ¿Cómo te grabas en las tablas de tu corazón los mandamientos de Dios? ¿Acaso te vas a hacer un tatuaje ahí en el miocardio? No está hablando de eso, está hablando de memorizar sus promesas y sus palabras y sus mandamientos. El salmista dice ahí que tiene enemigos, más sabio que mis enemigos. ¿Alguna vez has sentido que alguien no te quiere? Por más que te esfuerzas, le caes mal. Procura tu estancamiento, tu desgracia, tu mal. Personas malas. En el mundo hay personas así, por desgracia. Pero aquí dice que Dios puede hacerte más sabio que tus enemigos. Dice, gracias a que tú guardas sus mandamientos. Pero dice, ¿por qué los guardas? Dice, porque son tuyos para siempre. Tú vas a enfrentar diferentes decisiones y adversidades en tu vida. Pero hay más probabilidades que decidas bien, que decidas correctamente cuando tomas en cuenta la palabra de Dios que ya traes adentro. Mi papá es ingeniero, les voy a dar una lección, y no es cristiano, Mi papá no es cristiano, pero él es ingeniero. Mi papá es ingeniero mecánico, y cuando él ejercía su carrera, y yo lo visitaba en su trabajo, él trabajaba en otras ciudades, cada noche, religiosamente, cada noche mi papá, después de haber trabajado todo el día, se iba a su oficina en la noche. A veces yo trabajé con él unas temporadas. Yo decía, ya salimos, ¿no? Vamos a la oficina. Se metía a su oficina, y la oficina en las paredes, todos lados, tenía manuales de las máquinas que él arreglaba. Puros Caterpillars y puros de esos. John Deere y todos esos, de los que trabajas tú. Y cada noche lo que hacía él, agarraba un manual, se sentaba 1 hora mínimo a estar viendo los tornillos y las placas y las medidas. Se los aprendía de memoria. Estaba estudie diario. Y yo decía, pero qué gusto. Pero ¿saben lo que pasaba al día siguiente? De 7 de la mañana como hasta 7 de la noche a veces que él trabajaba, porque fue gerente de una empresa muy grande de maquinaria. Salíamos temprano en la camioneta, salía a la carretera y ya había como 10, 15 camiones de esos descompuestos, porque era una empresa constructora de carreteras y tenía mucha maquinaria. Y llegaba mi papá y le decían los mecánicos, ingeniero, la máquina esa que no sabemos qué tiene, y le decía, ¿qué hace la máquina? Pues hace esto y esto. Y él decía, ok, se van a meter por aquel lado, aflojan ese tornillo, le mueven aquí y eso. Y después se iban y decían, no, hombre, ese ingeniero, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? Todo sabe. No, y mi papá era admirado y respetado. ¿De dónde era su secreto? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, la vida es más importante que una máquina. Si tú meditaras en la palabra de Dios y memorizaras versículos, tendrías la sabiduría de Dios cuando se presentan problemas para tomar decisiones adecuadas. Pero necesitas memorizar los versículos temprano, porque si te esperas hasta que, imagínense mi papá llegando, oiga, que la retroexcavadora se le tronó la manguera. ¿Qué? A ver, espérenme. Debe haber un manual de eso aquí. No, muy tarde. El trabajo se tiene que hacer antes.
Si memorizamos versículos con disciplina, a lo mejor tú al principio no sabes para qué te van a servir, pero Dios lo va a usar a su tiempo. Cuando se presente la necesidad, vas a tener la sabiduría para tomar la decisión correcta. Y una última razón, o un par de razones finales que voy a mencionar, están en Colosenses 3:16. ¿Por qué memorizar versículos debe ser tan valioso en la vida de un cristiano? Colosenses 3:16. En el Nuevo Testamento ahora, un versículo conocido por muchos. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia. ¿Cómo? En abundancia. ¿En dónde? En ustedes. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, pasó un año y yo no me memoricé ni un solo versículo de la Biblia. Ni uno. Nadie me dijo que eso era importante y valioso. Fui a un campamento. Ese campamento tenía cabañas con 14 camas, y en esa cabaña donde me tocó a mí, joven cristiano, había como 4 o 3 camas vacías y todas las demás ocupadas. Así que empieza la primera noche del campamento, lunes en la noche. Marcos Contreras nos dice, nuestro consejero nos dice: a ver, los de esta cabaña nos vamos a presentar. Todos los que son cristianos van a decir su nombre y un versículo de memoria. Su nombre, cuánto tienen de cristianos y un versículo de memoria. Empezamos por acá, y yo estaba como a la mitad. Y empezaron a gastarse los favoritos, ¿no? Juan 3:16, Apocalipsis 3:20. Dije, no, pues no es justo. Y cuando toca, a ver, tú. No, pues mi nombre es Luis y ya tengo como casi un año de cristiano. Y a ver, un versículo. Y yo dije algo como: porque de tal manera yo estoy a la puerta y llamo, y Cristo que me fortalece. Un merequetengue, hermanos. No supe nada. Me dijo: ¿cuánto tienes de cristiano? Casi un año. ¿Y no te sabes ni uno? No, hombre, hermanos. Como dijo por allá, por puro orgullo, ese fin de semana no se había acabado el campamento, ya me sabía como 20. Dije, esto no me vuelve a pasar. No me vuelve a pasar. ¿Sabes? Dios quiere usar tu vida para edificar la vida de otros, para enseñarle a otros, incluso para amonestar a otros. Pero este versículo dice, Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñando y amonestándose unos a otros. Si tú quieres enseñar a otros, tú quieres amonestar a otros, ¿con base en qué los enseñas? ¿Con base en qué los amonestas? ¿Con tus sabios consejos? ¿Con tu infinita imaginación creativa? ¿O con la palabra de Dios? ¿Eres tú la máxima autoridad del mundo para decirle a los demás cuando están en lo correcto o lo incorrecto? No, el árbitro es Dios. Si tú quieres que Dios te use, ser una persona, una mujer, un hombre sabio para enseñar a otros, para amonestar a otros en amor, con respeto, llena tu corazón con la palabra de Dios. Memoriza versículos. Que sea Dios a través de ti el que edifica las vidas de otros. Pero no solo eso, versículo 16 también dice: con salmos, himnos y canciones espirituales. Aquí dice 2 cosas. Dice, la palabra de Cristo habita en sus corazones, enseñando y amonestándose unos a otros. Pero también dice, la palabra de Cristo habita en abundancia en sus corazones con salmos, himnos y cánticos espirituales. Otra razón por la que debemos memorizar versículos es para poder cantar mejores alabanzas a Dios. ¿Qué prefieres? ¿Cantarle alabanzas a Dios que se te ocurren a ti o que a alguien se les ocurren, pero que no tienen fundamento bíblico? ¿O cantar la palabra de Dios y la sabiduría de Dios?
Hay gente que dice que tiene música cristiana, pero esa música cristiana no tiene realmente solidez bíblica, teológica. ¿Entienden lo que digo? Y luego hay otros que cantan canciones cristianas que parecen bíblicas, pero realmente no son teológicas. Les voy a dar un ejemplo. Hay una canción cristiana por ahí que dice: los muros caerán, los muros caerán. Y están baile, baile. Los muros caerán, caerán. Con grito de júbilo caerán. Con las danzas caerán. 30 veces dice en la cancioncita, 30 veces dice que los muros caerán. Que caerán con brincos, con gritos de júbilo, con las danzas. Ahora, ¿saben de dónde sacaron esa canción? Seguramente la sacaron del libro de Josué, cuando dice que los israelitas le dieron vueltas a los muros de Jericó y cayeron los muros. Así que es bíblica, parece bíblica. Quiero que se salgan a darle vueltas aquí. Denle vueltas. Denle 7 vueltas si quieren. Y luego griten a ver si se caen los muros. A ver si se caen los muros. Brinquen si quieren, a ver si se caen los muros. Ya no se caen los muros. Bueno, si hicieron el edificio mal y se suben a las gradas ahí, como los fanáticos de los estadios, ¿verdad? A lo mejor. Esos son aparentes cantos cristianos, pero no son cantos cristianos de verdad. Es que los muros de los que está hablando ahí son... ¿Qué son? A ver, dime, ¿qué son los muros entonces? Porque los muros que se cayeron en Jericó eran muros de ladrillo, de muros de verdad. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿de qué muros estás tú hablando? Ellos dicen, no, son muros espirituales. ¿Cómo cuáles? A ver, dime uno. Las enfermedades, los problemas, las deudas. ¿Ah, sí? Ok, ponte a cantar. El día que vengan a cobrarte la renta, ponte a cantar y a brincar y declara, y los muros caerán. El único que va a caer es el que te va a ir a desalojar ahí si no pagas la renta. No es cierto. ¿Ustedes cómo creen que se glorifica más Dios? ¿Con cantos bíblicos, teológicos, o con cantos superficiales? La palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones, cantando himnos, salmos y cánticos espirituales al Señor. Nuestros cantos van a ser mejores cuando estamos llenos verdaderamente de la palabra de Dios. Dios merece cantos así. Esos de los muros caerán allá cuando hagas aeróbics, allá. Cuando necesitas sudar y eso. En lugar de andar poniendo las mundanas, pues pon esos, allá entretente. Pero queremos ofrecerle a Dios alabanzas mejores, más espirituales. No estoy satanizando esos cantos, pero no son los mejores cantos. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios, incluso para cantar mejor, para cantarle a Dios cantos que de veras dicen la verdad, que no solo parecen bíblicos, pero son bíblicos teológicos, arraigados en la palabra de Dios. Y si hubiera tenido más tiempo, les hubiera explicado que memorizar la palabra de Dios nos ayuda a amar a Dios, nos ayuda a amar a Dios mejor, según Deuteronomio 6, del 5 al 7. Porque allí dice, amarás al Señor tu Dios con todo. Dice, y estas cosas las tendrás en tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Memorizar nos ayuda a prosperar, porque Dios le dice en el Salmo 1 al creyente, bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche, todo lo que hace prosperará. Prosperará según Dios, claro. Porque José estaba en la prisión, según Génesis 39, 23, pero aún ahí Jehová todo lo que emprendía lo prosperaba. Así que puedes pasar pruebas y todavía Dios está contigo y te prospera.
la prosperidad según Dios. ¿Por qué? Porque meditas en la ley del Señor día y noche. Pero ¿cómo vas a meditar en ella si no te la has memorizado? Memorizar la palabra de Dios nos ayuda a vencer la tentación y el pecado. ¿Se acuerdan del Señor Jesús en el desierto? ¿Qué usó para vencer al diablo? Escrito está, ¿verdad? El Salmo 119 dice, versículo 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Memorizar la palabra de Dios nos ayuda a orar eficazmente. El Señor Jesús dijo en Juan 15:17, dijo, si mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y yo lo haré. Mis oraciones, cuando están llenas de la palabra de Dios, cuando son oraciones bíblicas, tienen más probabilidades de ser escuchadas y ser respondidas por Dios, que nada más estar pidiendo lo que a mí se me ocurre. Por eso yo les enseño a los discípulos, cuando meditan en la palabra de Dios, lean la palabra de Dios y al final de su devocional, lo que aprendieron allí, ese debe ser su motivo de oración. Porque si la palabra de Dios no controla tus oraciones, ¿quién las controla? Tú. ¿Por qué quieren que ore, hermanos? ¿Y qué dicen los hermanos? A ver, vean. ¿Por qué quieren que oren los hermanos? Salud, ¿qué más? Trabajo, un carro nuevo, pastor, por favor. Dinero, ¿verdad? ¿Hay algo de malo en eso? No, no hay nada de malo en eso. Pero, ¿por qué quiere Dios que oremos? Para que crezcamos en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que discernamos su voluntad, para que aprobemos lo mejor, para que soportemos en medio de las pruebas, para que prediquemos con denuedo. Todavía yo no tengo aquí a alguien que venga y diga, pastor, ¿puede orar? Sí, ¿por qué? Para que Dios me dé más sabiduría e inteligencia espiritual para llevar la cruz de Cristo. Ay, ¿no quieres más trabajo? ¿No? Entonces, cuando nosotros oramos por lo que siempre queremos, ¿quién está en el centro? Yo. Pero cuando voy a la palabra y Dios dice, eso es lo que yo quiero para ti, hijo. Primero, en el Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Así dice? ¿Qué dice primero? Santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo primero que quiere? La gloria de Dios. Sea hecha tu voluntad, ¿verdad? Como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo segundo que pide? Que se haga la voluntad de Dios, no la voluntad. Y allá entonces, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tiene su lugar, pero ¿en qué lugar está? Cuando yo olvido el orden de Dios, ¿qué pongo primero? Mi necesidad primero, ¿verdad? Y no el deseo de Dios. Así que, por esas y muchas razones más que tiempo nos faltó, quiero motivarlos, sigan memorizando versículos, no se cansen, porque si sembramos, cosecharemos a su tiempo. Oremos. Señor, gracias por tu palabra preciosa, debe ser atesorada en el corazón del creyente, que así sea nuestra oración en Cristo. Amén.